Estamos viendo nuestra serie de Dios en la adversidad. Hemos visto cómo Dios está involucrado con nosotros en diferentes aspectos de lo que consideramos adversidad. Sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir, donde tanta gente puede caer incluso en desesperación, en temor, en angustia por lo que va a venir. Y es obvio preguntarse dónde está Dios en todo esto, y esperamos que a través de lo que hemos estado comentando te des cuenta que la presencia de Dios en ciertos sentidos es más palpable en medio de la adversidad que cuando estamos en lo normal, por así decirlo. Les recuerdo que en los comentarios van a encontrar el link para el material para los niños, para que ellos también puedan considerar estas cosas, y además tenemos un link para una forma donde pueden dejar sus comentarios. Si tienes alguna duda, alguna pregunta que te gustaría hacerme, con gusto te la respondemos por ese medio, o si quisieras pedir oración por algo específico, también esa es la manera de contactarte con nosotros. El día de hoy vamos a estar considerando cuál es el papel de Dios, o por qué Dios diseña las cosas de tal manera que existe la muerte. No sé cuál sea tu acercamiento a toda esta cuestión de la pandemia, pero yo en lo que me fijo, el número que estoy buscando cada día es cuántas muertes llevamos en México. Hace tiempo que vi que preocuparme por todo el mundo era muy abrumador, entonces estoy viendo lo que está sucediendo en México y cómo va avanzando el número de muertes. Como que los otros números no me impactan tanto como el ver eso. Y la realidad es que nuestra experiencia humana, cada vez que pensamos en la muerte, es de una manera muy negativa. Es algo que queremos evitar. Y en cierto sentido así debe ser. Tenemos un instinto, un deseo de vida, de vivir, que nos lleva a rechazar lo que es la muerte. Y entonces enfrentamos una situación como esta del COVID, y la idea, o sea, lo que nos preocupa es el pensar que podemos morir de esto, o que alguien cercano a nosotros puede morir de esto. Y por eso me gustaría que pensáramos un poco acerca de lo que es nuestra actitud acerca de la muerte. Si me preguntaras hoy en día cuál es mi película favorita, te diría que es más bien una serie, que es la del Señor de los Anillos. Y hay varias escenas ahí que no me canso de ver. Hay una, si conoces la historia, cuando los jinetes de Rohan van a ayudar a Gondor, que está siendo atacado por los ejércitos de Sauron, y se acercan y se alinean en una pendiente donde ven hacia abajo el valle, donde está atacando el ejército de Sauron a la ciudad de Gondor, y entonces están ahí formados, y el rey Théoden va a animar a sus tropas a lo que ven que viene hacia ellos. Ellos saben que son menos, saben que el ejército que está frente a ellos es muy peligroso, están entrenados para matar, y lo que Théoden les dice es lo siguiente: les dice: avancen sin temor a la oscuridad, luchen, jinetes de Théoden, caerán las lanzas, se quebrarán los escudos, y aún restará la espada. Rojo será el día hasta el nacer del sol. Cabalguen, cabalguen, cabalguen hacia la desolación y el fin del mundo. Y después de una pausa, levanta su espada y grita: muerte. Y le responden: muerte, muerte, y se lanzan. Y esa idea de estos jinetes, de este ejército que va a pelear contra otro ejército, y que hoy en día lo seguimos viendo, hay personas que día a día, el personal de salud que estos días está yendo a los hospitales, a los centros de salud, que no saben cómo van a regresar a sus casas, o si van a regresar a sus casas. Es la idea de que ahí enfrente de ellos está la posibilidad de la muerte. Todos estos jinetes que cabalgan a encontrarse con el ejército de Sauron no saben si van a salir vivos de esa. En los ejércitos hoy en día también, cuando los mandan a las campañas a combatir el narcotráfico, la policía cuando sale a tratar de guardar la paz en nuestras ciudades, no saben lo que van a enfrentar, y sin embargo hay algo dentro de ellos que los pone dispuestos a enfrentar esta muerte.
Y eso es un contraste muy fuerte, porque la mayoría de nosotros, nuestra actitud hacia la muerte es de evitarla. Pero tengámonos un poco a pensar por qué es que queremos evitar la muerte. Básicamente, en la muerte lo que uno experimenta es una pérdida. Y es pérdida de dos cosas. Es la pérdida de relaciones y es una pérdida de experiencias. Cuando una persona muere, termina la relación que esta persona tenía con familiares, con seres queridos, con amigos, con el mundo. Ya no va a estar ahí, esa relación ya no existe, deja de ser. Y diferente a las despedidas, cuando a veces hasta con gozo enviamos a alguien de viaje, en este caso el saber que no los volveremos a ver en esta vida, nos duele esa pérdida de la relación. Y por otra parte es la pérdida de experiencias. Yo recuerdo las semanas y meses, y todavía me pasa a veces, después de que murió mi papá, de que murió mi mamá, que a veces voy manejando, voy en el carro, y pienso en algo, y digo, esto se lo debería yo comentar a mi mamá. Y entonces me acuerdo que ya no puedo. ¿Por qué? Porque ella ya no está. Que ella no va a participar de las bodas de mis hijos cuando se casen, o de ver a los que van a ser mis nietos. Cuando tenemos sueños de vida y sabemos que la muerte va a cortar eso, por eso nos duele más cuando alguien joven muere, porque pensamos en todo lo que pudo haber sido esa vida y ya no va a ser. Y todo eso nos lleva a aferrarnos a la vida, a ver a los soldados, a ver estas personas que se exponen como la excepción más que la norma. La mayoría de nosotros queremos proteger nuestra vida, queremos vivir tanto tiempo como sea posible para disfrutar de estas relaciones, para vivir estas experiencias que tenemos como nuestra vida. Pero ¿es esa la perspectiva o el papel que Dios le da a la muerte? ¿Es eso lo que nos dice la Biblia cuando habla acerca de la muerte? Vamos a considerar algunos pasajes, algunas historias en la Escritura que nos hablan acerca o que nos ayudan a ver cómo ve Dios a la muerte. Primeramente, la muerte tiene su entrada en la experiencia humana en el jardín del Edén. Si recuerdas la historia, cuando Dios crea todo lo que existe, Él crea un lugar muy especial para Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Y ese era el jardín del Edén. Y en ese jardín del Edén, que era un huerto, había muchos árboles frutales, pero en el medio del jardín había dos árboles especiales: el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Y Dios le da la instrucción a Adán y a Eva de que pueden comer del fruto de cualquier árbol en el jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y les dice, porque el día que coman de ese fruto, morirán. Y nos dice la historia que cierto día, la serpiente, que era el más astuto de los animales, se acerca a Eva y le dice, oye, ¿es cierto que Dios no los deja que coman del fruto de ninguno de los árboles del jardín? Y Eva le dice, no, no es así. Podemos comer del fruto de cualquiera de los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque Dios nos dijo que el día que comiéramos de ese fruto, aun si lo tocábamos, íbamos a morir. Y la serpiente le dice, no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto van a llegar a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Y ahí es cuando Eva empieza a considerar estas palabras de la serpiente, ve el fruto, se le antoja. Cambia totalmente su manera de ver a Dios, su manera de ver al mundo, su manera de ver su relación con Adán. Todo cambia en su apreciación, toma del fruto. La Biblia lo narra de la siguiente manera. Dice en Génesis 3, del 1 al 5. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran.
Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, aquí lo interesante y algo que debe hacerte ruido inmediatamente al leer este pasaje es que la versión que da Eva es que Dios les dijo que si comían del fruto, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. La versión de la serpiente es: ciertamente no morirán. Y aquí debes hacerte la pregunta: Adán y Eva comen del fruto, ¿murieron? No una muerte física. Su respirar, el latido de su corazón, la interacción entre ellos continúa, pero algo se ha perdido. Recuerda que la muerte es pérdida. Y esta muerte que ellos experimentan es una muerte espiritual. Es la pérdida de su capacidad de relacionarse con Dios conforme a como Dios los había creado, para vivir en esa comunión, en esa relación con Dios como Padre y ellos como hijos. Y esa es la muerte que ellos experimentan, no una muerte física, sino una muerte espiritual, al momento de comer del fruto que Dios les dijo que no comieran. Y hay otra parte muy interesante en esta historia del pecado original, de la caída de Adán y Eva. Bueno, primeramente, entonces vemos que la perspectiva de Dios respecto de la muerte es que la muerte es una consecuencia del pecado. No estaba en el plan de Dios que Adán y Eva, en el plan original, que Adán y Eva sufrieran esta muerte espiritual. Es una consecuencia del pecado que ellos cometen al dudar de Dios, al no ver a Dios como Dios y a pensar en hacer lo que ellos quieren hacer antes que considerar lo que Dios quiere que hagan. Y en ese momento se rompe su relación con Dios y experimentan esta muerte espiritual. Y eso es consecuencia del pecado. Por eso Dios está en contra del pecado, porque nos lleva al rompimiento de nuestra relación con Él, a no poder experimentar. Más adelante en la historia leemos que llega un punto en que Dios dice: ahora los seres humanos han llegado a ser como nosotros, conociendo el bien y el mal. No sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Y entonces Dios los saca del jardín y pone ángeles y una espada de fuego a cuidar el acceso al árbol de la vida. En la Escritura lo narra de esta manera. Dice: entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. No sé cuál ha sido tu experiencia con esta historia, pero yo veo que la mayoría de la gente tiende a pensar que Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, de ese lugar especial que había preparado para ellos, como un castigo por la desobediencia. Pero notamos nosotros en esta historia que Dios dice: ahora ellos han llegado a ser como nosotros, conociendo el bien y el mal. Y no sea que vayan a comer del árbol de la vida y vivan para siempre. Lo que Dios está haciendo es que está previniendo un mal mayor que podría sucederle a Adán y a Eva. Ellos habían muerto espiritualmente. Lo que ellos fueron creados para hacer ya no podía darse. Estaban en cierto sentido contaminados e incapacitados de vivir la plenitud de vida que Dios tenía para ellos. Y Dios dice: no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan así para siempre. Eso no es bueno, porque Dios sabe, o más bien la perspectiva de Dios, es que esto no debería ser. No fuimos creados para vivir con toda la problemática, con todo el mugrero que tenemos alrededor nuestro, con todo lo que enfrentamos día a día. No fuimos creados para ese tipo de vida. Y una vez que entra el pecado al mundo y empieza a corromper
primero a los seres humanos, pero eventualmente a toda la creación, vivir de esa manera para siempre no es bueno, no es lo que Dios quiere. Y por eso la muerte física termina una situación que no debería ser. Lo que Dios le está pensando cuando saca a Adán y Eva del huerto del Edén es: ellos ahora en este estado no pueden disfrutar todo lo que yo quiero darles, todo lo que yo tengo para ellos, para lo que los creé. Y si comen del árbol de la vida y viven para siempre, van a vivir para siempre así, y yo tengo algo mejor para ellos. Y la manera como terminamos con ese estado de vivir en la corrupción del pecado es con la muerte. La muerte es la que termina ese estado de vivir en pecado, de no tener la capacidad de relacionarnos con Dios conforme fuimos creados para ser. Y en ese sentido es algo bueno. Una historia que tiene mucho que ver con esta idea de la muerte y de la resurrección es cuando muere un amigo muy querido de Jesús, que es Lázaro. Y hay mucho en esa historia. Esa la vimos hace unos meses aquí en el puente, pero quisiera enfocarme en lo que sucede cuando Jesús llega al pueblo de Marta, María y Lázaro. Y cuando llega, Lázaro ya muerto, ya lleva 3 días de muerto. Y María llega y le dice: Señor, es que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es muy interesante cómo describe la Escritura la reacción de Jesús a esto. Dice: al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo le amaba. Y aquí nosotros vemos algo tremendo. Vemos a Jesús, que es Dios encarnado, que es 100% Dios, 100% hombre, tener una respuesta como Dios y como hombre a la muerte, de tristeza. De hecho, dice la Escritura, se conmovió profundamente en el espíritu. El hecho de que Lázaro hubiera muerto afectó tremendamente a Jesús. Le causó una respuesta emocional, le hizo pensar, considerar, dolerse por la muerte de su amigo, sabiendo que lo iba a resucitar, sabiendo que en unos momentos Dios iba a ser glorificado cuando Él resucitara a Lázaro, y que iba a poder convivir más con Lázaro, y que iban a suceder muchas cosas a raíz de la resurrección de Lázaro para cumplir el plan de Dios. Pero en ese momento Jesús considera el efecto de la muerte en nuestras relaciones, en la vida, y se conmueve profundamente, se entristece y llora. Y entonces vemos que la perspectiva de Dios es que la muerte es una consecuencia del pecado, pero la muerte también es la manera de terminar una situación que no debería ser, y que la muerte causa dolor. Dios no nos pide que seamos indiferentes a la muerte, que no nos afecte, que digamos, sí, morimos, pero después nos vamos al cielo, estamos mejor, algo así. No, sino que reconozcamos en el efecto que tiene la muerte en nosotros como personas, en nuestras relaciones, en la vida que experimentamos, que las cosas no deberían ser así. No debería haber necesidad de que muramos. El mundo, nuestra naturaleza humana, no debería haber sido corrompida por el pecado a tal grado que tenga que haber una intervención de la muerte para ponerle fin a eso. Y eso nos debe doler, el darnos cuenta que no debería ser así. Otra historia que me encanta de la Escritura es cuando nos narra cuando a Jesús lo juzgan, lo condenan y lo llevan a crucificar.
nos dice que junto con él crucifican también a dos malhechores. Y es interesante ver el contraste entre estas dos personas clavadas a los lados de Jesús. Nos dice en la Escritura que uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y por una parte a mí me asombra cada vez que veo esto, cada vez que considero esto, cómo este malhechor, el primero, que está crucificado, está muriendo, se toma el tiempo para insultar a Jesús. Nos dice que le lanzaba insultos. Y nos damos cuenta cuán perversa puede ser la maldad de los seres humanos, que aún en una situación así no reconocemos a Dios como quien es, no reconocemos su obra de redención para nosotros. Y este hombre se burla de Jesús, pero le dice: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué era lo que quería este hombre? La tradición nos dice que su nombre era Gestas, podemos pensar en él de esta manera. Pero ¿qué era lo que deseaba Gestas? Salvarse. ¿Pero qué tipo de salvación quería él? Él pensaba que Jesús podía detener esa ejecución, esa crucifixión, y restituirlos a la vida que tenían en esta tierra, que había vivido hasta ese momento. ¿Cuál es la actitud del otro malhechor, al que llamamos Dimas? Pero el otro le contestó, y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y Dimas reconoce que lo que está sufriendo se lo ganó él, es lo que merece. Pero dice, y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos entonces el contraste entre la perspectiva de vida y muerte que tienen estos dos malhechores. Para Dimas, para Gestas, el primero, la muerte es algo malo, es algo que evitar. Y dentro de su idea retorcida de quién es Jesús, sí le pide salvación, le pide ayuda, pero la salvación que él pide es: regrésame a lo que yo he vivido. Yo quiero continuar en ese estado caído, afectado, corrupto, en que me tiene el pecado. No ve más allá de eso. Pero ¿cuál es el deseo de Dimas? Dimas dice: si estoy acá, yo me lo gané, me lo merezco. No tengo razón para esperar nada diferente. Pero yo sé que hay algo más. Y yo sé que Jesús tiene el poder, tiene la capacidad de llevarme a ese algo más. Yo sé que Jesús no termina en la cruz. Que Jesús, después de esta experiencia, llegará a su reino y que tiene la capacidad de llevarme a compartir de esa experiencia con Él. Y por eso le pide a Jesús. No le pide que lo baje de la cruz. No le pide que termine su sufrimiento, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí vemos que la perspectiva de Dios sobre la muerte es que la muerte es una transición. Esto es algo que Dimas entendía y Gestas no. Gestas estaba enfocado en lo que iba a perder al morir y quería regresar a esa vida que había vivido. Dimas no. Dice: ya esto ya, que se acabe, que pueda yo dar el paso a lo siguiente. Y entendiendo que ese paso solamente lo puede dar a través de Jesús. Y se abandona a Él. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Finalmente, es interesante que en la Escritura se menciona el árbol de la vida al principio, en Génesis, en nuestras Biblias, en el capítulo 3.
Y ahí es donde nos dice que Dios no quiere que los hombres coman del fruto, los hombres, las mujeres, coman del fruto de ese árbol, porque entonces vivirían para siempre. Y Dios no quiere que vivan para siempre en ese estado caído en el que están. Y el árbol de la vida no se vuelve a mencionar como tal hasta que llegamos al último capítulo de la Biblia. En Apocalipsis 22 nos describe lo que es la nueva Jerusalén, después de la consumación de todas las cosas, el destino eterno que Dios tiene para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados, para la vida eterna que Él tiene para nosotros. Y describe Apocalipsis una ciudad, lo describe de una manera maravillosa. Y hay ciertos detalles ahí que nos deben llamar la atención. Al principio del capítulo 22, el apóstol Juan, que creemos es el que escribió esto y que tiene una visión acerca de todo lo que describe ahí, dice: después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y la imagen que nos presenta acá es que una vez que morimos, una vez que somos llevados ante Jesús para el juicio que Él, el juez justo, va a tener acerca de cada persona, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús para el perdón de nuestros pecados, para nuestra vida eterna y nuestra vida en esta tierra, somos llevados a esta nueva situación, a esta ciudad donde vamos a vivir por siempre con Dios, en la presencia de Dios. Nos dice que ahí no hay sol, no hay necesidad de iluminarlo, porque la presencia de Dios lo ilumina todo. Y no hace falta un templo, porque Dios llena todo ahí. Estamos en una comunión continua, íntima con Él. Y ahí vemos nuevamente el árbol de la vida, pero esta vez ya no está guardado por ángeles y por una espada de fuego, sino que nos dice que está ahí en el árbol, en el río de la vida. Está también el árbol de la vida con su fruto. Y nos dice que sus hojas son para sanidad de las naciones. Ya no está restringido el acceso a lo que resulta de este árbol de la vida. Más bien ya es dado, ya es ofrecido. Porque una vez que a través de la muerte desechamos, en base a la obra de Cristo, esta naturaleza caída, incapaz de gozarse en Dios y en todo lo que Dios tiene para nosotros, entonces es cuando ya vale la pena vivir para siempre. Vivir para siempre como estamos ahora sería horrible, sería deprimente, sería desesperante. El pensar, cuando has vivido el tiempo que yo he vivido, te das cuenta de que esos ideales, de que algún día todo va a estar bien, ese día cada vez se ve más y más y más lejano. Y aunque sí debemos nosotros hacer un esfuerzo en mejorar las cosas, tenemos que entender que en esta vida nunca vamos a tener ese día en que todo esté bien. Pero una vez que morimos y en base a la obra de Cristo entramos a su presencia en el destino eterno que Él tiene para nosotros, entonces vivir para siempre es una bendición, es un gozo, y vamos realmente a vivir la vida. Y la promesa es que en ese lugar ya no hay más muerte, nadie va a morir, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento, no va a haber lágrimas. Entonces todo va a estar bien. Espero que veas entonces que la perspectiva de Dios acerca de la muerte es primeramente que la muerte es consecuencia del pecado, no es el diseño original de Dios para nosotros, pero es algo que termina una situación que no debería ser. Cuando nosotros nos damos cuenta del estado en el que vivimos, podemos tener la esperanza de que va a terminar. ¿Cómo termina? Con la muerte. Reconocemos que causa dolor. Dios mismo llora, se conmueve en espíritu ante la muerte.
y es algo que deberíamos desear que no existiera. Pero es también una transición, es llevarnos a ese lugar, a ese estado en el que verdaderamente la muerte no va a existir, ni va a tener poder sobre nosotros, ni va a tener nada que ver con nosotros. Vamos a vivir para siempre, perfectamente, en gozo, en la presencia de Dios. Nos lleva a esa nueva vida que es una vida eterna. No eterna solamente en términos de durar para siempre, sino eterna en que es la realización de todo lo que fuimos creados para ser. El apóstol Pablo, que hemos visto en un par de ocasiones, que le fue como en feria, una vez que decidió seguir a Cristo. Pero esta es la actitud que él tenía. Esto lo escribe poco tiempo antes de ser llevado ante los tribunales romanos, donde va a ser condenado y ejecutado. Pero él comparte su pensar y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dice: el tiempo que yo voy a estar en esta vida terrenal, el tiempo que Dios me dé entre ustedes, yo lo voy a dedicar a ayudar a que tantas personas como sea posible conozcan a Dios, conozcan a Jesús, vivan en el Espíritu Santo, como a mí me ha sido dada la gracia de vivir. Me voy a dedicar a eso y lo voy a hacer con mucho gusto. Pero el día que yo muera, esa es la más grande ganancia para mí. Cuando pueda yo ver a Jesús cara a cara, pueda caminar con Él en ese destino que Él tiene preparado para mí, entonces todo habrá valido la pena. Es más, todo va a haber quedado atrás y voy a poder gozar la vida que Él tiene para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, es algo deseable, es algo bueno. Entonces, llegando a este punto, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Tienes temor de la muerte? Cuando escuchas de las diferentes cosas que pasan en el mundo, no es solamente un virus. Hay hambres, hay guerras, hay desastres. Cuando escuchas que esas cosas pasan, ¿tienes temor de que algún día te toque a ti? Y si tienes este temor, ¿por qué? ¿Qué es lo que te causa ese temor? ¿A qué es a lo que le temes? Piensa, ¿qué es lo que temes perder? ¿Qué es eso que se acaba cuando mueres, que tiene tanta importancia para ti? Y a la luz de eso, esta semana, o más bien considera también, ¿y qué es lo que ganas? Cuando llegue ese momento en que tu vida terrenal termina y mueres, haciendo eco de lo que decía el apóstol Pablo, ¿qué es lo que vas a ganar? ¿Sabes qué es? ¿Lo anhelas? ¿Tienes tu esperanza puesto en eso, tu deseo puesto en eso? Y a la luz de eso, entonces esta semana considera, ¿cuál es tu perspectiva sobre la muerte? Mi deseo es que al considerar estas cosas, tú dejes de tenerle temor, o dejes que ese temor a la muerte controle cómo vives tu vida. Sí, goza esta vida, Dios te la ha dado, y tú vas a estar aquí hasta que Él quiera, y Él tiene algo para ti en esta vida. Tienes un papel muy importante que jugar en esta vida. Y sí, deberemos hacer esfuerzos de ayudar a los que están alrededor nuestro, de que mejoren las cosas alrededor nuestro. Pero nuestra esperanza última debe estar puesta en lo que Dios ha preparado para nosotros. Y ver la muerte como una transición, como el paso que nos va a llevar de lo que vivimos acá a lo que vamos a vivir por toda la eternidad allá. Déjame pedirle al Espíritu Santo que te guíe en esta reflexión. Espíritu Santo, Padre Dios, Jesús, gracias por todo lo que tú nos enseñas en la Biblia, que nos ayuda a entender la vida que vivimos acá y a tener la perspectiva correcta sobre eso. Y ahora que se está dando una situación en que la consideración de la muerte se vuelve algo más real, más cercano a nosotros, te pido que tú ministres a nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus, para descansar en ti, para tener la paz de saber que nuestro destino en esta vida en la tierra y nuestro destino eterno están en tus manos. Que podamos tener la confianza, la fe
de poner nuestra vida totalmente en tus manos, para ser en esta tierra quien tú quieres que seamos y alcanzar esa vida eterna que tú tienes para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.